En 1981, uno de los estadios más temidos del rock se apagó de golpe. No hubo accidente, no hubo escándalo, no hubo traición. Lo que detuvo a Scorpions en seco fue algo mucho más íntimo y mucho más cruel. La voz de Klaus Meine dejó de existir. No es una metáfora. El cantante que había construido durante más de una década el sonido más reconocible del hard rock europeo, amaneció un día incapaz de emitir un solo sonido. Nódulos severos en las cuerdas vocales. El resultado brutal de años de giras sin descanso, de noches entregándolo todo sobre el escenario, sin el cuidado técnico que una voz de ese calibre necesitaba. Los médicos no dejaron espacio para la esperanza. El veredicto fue claro y sin anestesia. Klaus Meine no volvería a cantar. Debía retirarse, buscar otra vida, dejar el rock atrás. Las giras se cancelaron. El estudio quedó paralizado. Y la banda, que había sobrevivido a cambios de formación, a la pobreza de los primeros años y a la indiferencia de la industria, se encontró de repente frente a su enemigo más difícil, el silencio absoluto. Pero para entender por qué lo que ocurrió después fue tan extraordinario, hay que entender primero de qué estaba hecha esta banda. Porque Scorpions no era simplemente un grupo de rock, era una obsesión. La aguja ya está puesta, solo faltas tú. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenido de rock. Continuemos. Hannover, Alemania, 1965. Una ciudad todavía marcada por las heridas de la posguerra, donde el rock and roll llegaba como un idioma extranjero que muy pocos se atrevían a hablar. Ahí, con más convicción que recursos, Rudolf Schenker decidió que su destino estaba en el escenario. No como oyente, como protagonista. Su primera banda se llamó The Nameless, Los Sin Nombre, casi una declaración de intenciones involuntaria. Nadie los conocía, nadie los esperaba, nadie apostaba por ellos. Pero Rudolf tenía una cualidad que no aparece en los conservatorios ni en los contratos discográficos. Era incapaz de rendirse. The Nameless se convirtió en The Scorpions. The Scorpions se convirtió en Scorpions. Y con cada cambio de nombre, la banda iba dejando atrás una piel vieja para buscar algo más afilado, más propio, más difícil de ignorar. Los primeros años fueron un campo de batalla constante. Músicos que entraban y salían, algunos arrastrados por el servicio militar, otros simplemente porque el proyecto no terminaba de despegar. Pero Rudolf no disolvió la banda, la reconstruyó, una y otra vez. Esa es la clave de todo lo que vendría después. No el talento, aunque sobraba. No la suerte, aunque llegó. La clave fue esa obstinación casi irracional de seguir adelante cuando cualquier persona sensata ya habría guardado la guitarra. En 1969 llegaron dos piezas que cambiarían la historia del grupo para siempre. Michael Schenker, el hermano menor de Rudolf, con apenas 15 años y una técnica que dejaba sin palabras a músicos con el doble de su edad. Y Klaus Meine, una voz rasposa y magnética que Rudolf había descubierto en una banda local llamada Copernicus. Juntos, esa formación grabó el primer álbum de la banda, Lonesome Crow, en 1972. Psicodélico oscuro, todavía lejos del sonido que los haría legendarios. Pero ahí estaba la semilla. Sin embargo, el rock nunca regala nada. En 1973, la banda británica UFO se llevó a Michael Schenker y Scorpions se quedó sin su guitarra principal por primera vez. Primera crisis, primera reconstrucción. Lo que Rudolf hizo a continuación define el carácter de esta banda mejor que cualquier disco. En lugar de bajar el nivel de exigencia o buscar un reemplazo cómodo, fue a buscar a alguien capaz de llevar el sonido a otro territorio. Lo encontró en Uli Jon Roth, guitarrista virtuoso, hijo musical de Jimi Hendrix y de la música clásica, con un estilo que empujó a Scorpions hacia un hard rock más ambicioso y más europeo. Con Uli como motor, la banda vivió su primera era de madurez. Fly to the Rainbow,
Trance. Y Virgin Killer. 3 vinilos que entre 1974 y 1976 trazaron el mapa sonoro del hard rock europeo. 3 discos que demostraban que esta banda podía ser brutal y melódica en la misma canción, salvaje y precisa en el mismo riff. Ese contraste imposible se convirtió en su firma. Pero en 1977 llegó la segunda crisis. Uli Jon Roth decidió abandonar el barco. Su camino personal lo llevaba hacia territorios neoclásicos que ya no encajaban con la dirección de Scorpions. Segunda partida, segunda reconstrucción. Esta vez la búsqueda fue monumental. 140 guitarristas de toda Europa desfilaron ante la banda. 140. No buscaban solo técnica, buscaban identidad, actitud, la chispa que hace que una guitarra no solo suene sino que hable. Y la encontraron en Matthias Jabs, joven, explosivo, con una energía escénica que encajó de inmediato con el ADN de Scorpions. Con Jabs completando la formación, Klaus Meine en la voz, Rudolf Schenker y Matthias Jabs en guitarras, Francis Buchholz en el bajo y Hermann Rarebell en batería, Scorpions quedó sellada. Esa fue la alineación que conquistaría el mundo. Y conquistarlo fue exactamente lo que hicieron. Love Drive en 1979, Animal Magnetism en 1980, Blackout en 1982. 3 discos que los posicionaron en la puerta del éxito global. 3 vinilos que representaban a una banda que había aprendido, con cada crisis, a ser más ella misma. Esa era la Scorpions de 1981. Una máquina perfectamente calibrada, lista para dar el salto definitivo, hasta que la máquina se detuvo. Blackout estaba en plenas sesiones de grabación. Las cosas marchaban bien, demasiado bien quizás, para lo que estaba a punto de ocurrir. Klaus Meine notó que algo fallaba en su garganta. Al principio lo ignoró, como hacen todos los cantantes que han aprendido a convivir con el desgaste. Luego vino la ronquera, después el dolor y finalmente el silencio. Nódulos severos. El diagnóstico llegó con la frialdad de quien no tiene buenas noticias que dar. Las cuerdas vocales de Klaus habían pagado el precio de años de giras sin cuartel, de shows donde daba todo sin medir las consecuencias. La recomendación médica fue definitiva: dejar de cantar permanentemente. Hay un momento en la historia de toda banda grande en el que el destino pone una trampa en el camino. Para Scorpions, ese momento fue este. Y lo que hicieron a continuación revela exactamente quiénes eran. Rudolf Schenker no convocó audiciones, no llamó a agentes para buscar un reemplazo, no exploró la posibilidad de seguir con otro cantante. Su respuesta fue tan simple como absoluta: sin Klaus Meine, Scorpions no existía. Punto final. Esa fidelidad, radical, incondicional, casi irracional desde el punto de vista empresarial, fue el primer acto heroico de esta historia. El segundo lo protagonizó Klaus. Someterse a 2 cirugías de alto riesgo en las cuerdas vocales no es una decisión que se toma a la ligera. Es apostar la vida profesional entera a un resultado incierto. Klaus lo hizo y después vino la rehabilitación. Meses de silencio forzado, de ejercicios lentos y dolorosos, de preguntarse cada mañana si la voz que había construido durante 20 años seguiría ahí cuando volviera a intentarlo. El éxito de Scorpions pendía literalmente de una sola cuerda vocal. Klaus Meine regresó, no como había salido sino diferente. Su voz volvió con una profundidad nueva, cargada de algo que no estaba antes, algo que solo puede depositarse en una voz cuando su dueño ha estado cerca de perderla para siempre. En 1983, Scorpions se instaló en el Polar Studio de Estocolmo, el mismo estudio donde ABBA había grabado gran parte de su catálogo, con una misión que iba más allá de hacer un disco. Tenían que demostrar que seguían vivos, que el silencio de los años anteriores no había sido el principio del fin,
sino una pausa antes del capítulo más importante de su historia. El álbum se llamaría Love at First Sting. El material era poderoso. Rock You Like a Hurricane era claramente un himno en construcción. Big City Nights y Bad Boys Running Wild confirmaban que la banda seguía siendo una fuerza imparable. Pero había algo que faltaba. No una canción más, algo diferente. Una pieza que les permitiera ir más allá del volumen y tocar directamente el nervio emocional del oyente. La respuesta vino de un cajón polvoriento. Rudolf Schenker rescató una progresión de acordes que había compuesto 6 años antes. Una melodía que Uli Jon Roth había descartado en su momento por considerarla demasiado melódica, demasiado cercana al pop para el sonido que perseguían entonces. El demo llevaba años guardado, esperando el momento exacto para el que había sido escrito sin saberlo. Cuando Klaus escuchó ese arpegio, algo se activó en él de una manera que no supo explicar. Salió del estudio, caminó solo bajo la nieve de Estocolmo. No buscaba inspiración, la canción ya estaba dentro de él, formándose sola, pidiendo ser escrita. Las imágenes llegaron con una claridad que rara vez tiene la escritura creativa. Una pareja al borde del quiebre, alguien que ha cometido errores y se niega a aceptar que no hay segunda oportunidad, el amor que se resiste a morir aunque todo le diga que ya es demasiado tarde. Corrió de vuelta al estudio, tomó papel y escribió. Pocas horas después, Still Loving You existía. Still Loving You habla de una pareja rota, de alguien que reconoce sus errores, que pide una segunda oportunidad, que se niega a cerrar la puerta aunque el otro ya haya dado media vuelta. Es una letra de amor, una letra de pérdida, una letra de terquedad. Pero hay otra historia dentro de esa letra. Una que Klaus Meine no escribió de manera consciente, pero que está ahí, en cada nota, en cada inflexión de su voz. Es la historia de una banda que perdió su voz y se negó a aceptarlo, que enfrentó el diagnóstico más devastador de su carrera y eligió la cirugía antes que el retiro, que esperó, rehabilitó, dudó y volvió. Escúchala sabiendo eso. Escúchala sabiendo que la voz que canta esas palabras estuvo a punto de apagarse para siempre. De repente la canción ya no cabe en el género balada de amor. Es algo más grande. Es un documento sonoro de lo que significa no rendirse. La interpretación vocal de Klaus en esta canción es, técnicamente hablando, extraordinaria. El crescendo que construye hacia el estribillo final es uno de los momentos más emocionalmente honestos que ha producido el rock en toda su historia. Pero lo que lo hace inmortal no es la técnica, es la verdad que hay detrás. Un detalle que pocos conocen: Still Loving You fue la última canción en grabarse para Love at First Sting. La última. Y quedó al final del tracklist, como si la banda supiera que estaban dejando lo mejor para el final, que esa pieza merecía ser descubierta, no impuesta. Love at First Sting llegó a las tiendas en 1984 y la respuesta del público superó todo lo que Scorpions había experimentado hasta entonces. Rock You Like a Hurricane se convirtió de inmediato en uno de los himnos más reconocibles del hard rock mundial. Y Bad Boys Running Wild consolidaron la imagen de una banda en su momento cumbre, pero fue Still Loving You la que rompió todas las barreras. En pocas semanas la balada escaló al top 5 en múltiples países europeos y se instaló en el Billboard norteamericano. Scorpions había dejado de ser solo una banda de hard rock para convertirse en algo mucho más difícil de encasillar. El grupo que acompañaba a millones de personas en sus momentos más privados, en sus rupturas, en sus reconciliaciones, en esas madrugadas donde uno se pregunta si todavía vale la pena luchar por algo. En Francia, el fenómeno adquirió dimensiones que ningún sociólogo habría podido predecir. 1 millón de copias vendidas solo en ese país. Y algo aún más extraordinario. A la canción le atribuyeron un incremento notable en la tasa de natalidad durante 1985 y se habló de alrededor de 100.000 reconciliaciones de parejas
que eligieron darse una segunda oportunidad. Una canción que nació de la negativa a rendirse, inspirando a 100.000 parejas a no rendirse. Y luego llegó Rock in Rio, 1985, 1,5 millones de personas. Cuando Klaus Meine abrió la boca frente a esa multitud para cantar Still Loving You, la canción cruzó el último umbral que le quedaba por cruzar. Dejó de pertenecer a la banda y se convirtió en patrimonio de todo aquel que alguna vez sintió que algo valioso estaba a punto de perderse. Scorpions no cerró el capítulo con Love at First Sting. Lo usó como trampolín. Still Loving You había abierto una puerta que la banda no tenía intención de volver a cerrar. La capacidad de hablarle directamente al alma del oyente, de ir más allá del volumen y la distorsión para tocar algo más profundo. Y 6 años después, en 1990, esa puerta los llevó a otro de los momentos más icónicos de su carrera. El muro de Berlín acababa de caer. El mundo miraba hacia el futuro con una mezcla de asombro y esperanza que hacía décadas no existía. Y Scorpions, una banda alemana que había crecido en la sombra de esa misma división, lanzó Wind of Change. Ese silbido inicial, esa melodía imposiblemente sencilla y al mismo tiempo imposiblemente poderosa. El himno de una generación entera que vio cómo el mundo cambiaba ante sus ojos. Más de 14 millones de copias vendidas. Uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música. Pero Wind of Change no hubiera existido si Still Loving You no hubiera demostrado primero que Scorpions era capaz de llegar ahí. Hoy, más de medio siglo después de aquella primera banda sin nombre en Hannover, Scorpions suma más de 100 millones de discos vendidos. En 2022 lanzaron Rock Believer, su álbum número 19, con la misma convicción de siempre. Tienen una estrella en el Hollywood Rock Walk, una calle con su nombre en España, un día oficial en Los Ángeles, el Lifetime Achievement Award del Hard Rock Café. Metallica, Megadeth, Guns N' Roses, Testament, todas citan a Scorpions como influencia directa. Pero ningún premio explica lo que realmente son. Lo que explica lo que son es esto. En 1981, cuando los médicos les dijeron que había terminado, eligieron no creerles. Un cantante se operó 2 veces. Un guitarrista dijo que sin su voz no habría banda. Alguien rescató un demo olvidado de un cajón. Y otro caminó bajo la nieve de Estocolmo hasta encontrar las palabras. Todo lo demás, los premios, los récords, los estadios llenos, es la consecuencia de esas decisiones. Still Loving You es inmortal, no porque suene perfecta, aunque suena perfecta. Es inmortal porque detrás de cada nota hay una historia real de personas que miraron el abismo, decidieron no saltar y encontraron en ese momento de negativa la canción más grande de su vida. Eso no tiene copyright, eso no se puede copiar, eso se llama carácter, y Scorpions lo tenía desde antes de tener nombre. ¿Cuántos años tenías la primera vez que escuchaste esta canción? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Escríbelo en los comentarios. Aquí en Rock en Vinilo seguimos poniendo la aguja donde duele y suena. Hasta la próxima.